Bueno, muy bien, listo. Vamos a iniciar. Vamos a dejar preparado el Power. Para iniciar esta clase, ¿cómo les va? Buenas tardes a quien está conectada y a quienes nos escuchen más tarde. Hoy vamos a conversar, vamos a dar nuestra clase acerca de los fundamentos de hematología, de la sangre. Si bien vamos a hablar de la sangre como un tejido, vamos a conocer sus funciones, sus principales patologías, no nos vamos a dedicar al estudio del glóbulo rojo en sí, que es lo que desde el punto de vista inmunohematológico a los profesionales que practicamos la hemoterapia nos interesa. De todas maneras, vamos a ir avanzando y más adelante sí vamos a desmembrar y conocer bien la función, la membrana y las características solamente del glóbulo rojo. Empezar a compartir nuestra... Entonces, nuestra pantalla para hablar de los fundamentos de lo que es la hematología. La hematología se encarga del estudio de la sangre, específicamente. Cuando nosotros decimos sangre o hablamos de sangre, estamos hablando de un tejido. Es un tejido líquido, el único tejido líquido que hay en el organismo, que es vital, que circula a través del aparato cardiovascular por todo el organismo, con diferentes funciones como el transporte de nutrientes, de oxígeno principalmente, de hormonas, que además nos sirve para regular y proteger el organismo. Es decir, que es un tejido que afecta a todo el resto de los aparatos, sistemas, órganos o tejidos. Si no tenemos el tejido vital, que es la sangre, no tenemos el resto de los tejidos. ¿Cómo está formada la sangre? La sangre representa aproximadamente el 7 a 8% del peso corporal de la persona. Es decir, que una persona de aproximadamente 70 kilos tiene alrededor de 4,9 litros de sangre. En rangos generales hablamos que una persona, según la estructura y el sexo, estaríamos hablando de 4 a 6 litros de sangre circulando en el organismo según el peso específicamente. Y hay que tener en cuenta que algunas circunstancias fisiológicas aumentan la cantidad de sangre circulante, como pasa en las mujeres cuando estamos embarazadas. La cantidad o el porcentaje de sangre tiene un importante aumento, justamente porque aumentamos para la placenta y para el feto que nosotros le estamos pasando o dando nuestra propia sangre. ¿Cómo está compuesta la sangre? La sangre tiene una parte líquida y una parte celular. La parte líquida es la que llamamos plasma. ¿Qué es el plasma? Principalmente agua. Representa el 55 o 60% de la composición de la sangre. Está formado principalmente por agua. Es el elemento líquido en el cual todos los demás elementos formes circulan y nadan en la sangre. Dijimos que está compuesto principalmente por agua, transporta proteínas, principalmente albúminas, globulinas y fibrinógeno, cada una con funciones diferentes. Las albúminas tienen función de transporte y de alimentación a las células del resto del organismo. Las globulinas son las de origen inmunológico, las inmunoglobulinas, y el fibrinógeno es una de las proteínas que participa en la coagulación de la sangre. También transporta electrolitos, nutrientes, sodio, potasio, calcio. También transporta hormonas y transporta gases disueltos, porque como ustedes saben, en la sangre hay gases disueltos, no solamente el oxígeno que va por el glóbulo rojo, sino hay otra pequeña, ínfima cantidad de otros gases disueltos.
Principales funciones, dijimos, transporte de oxígeno, perdón, transporte de sustancias. El oxígeno lo transporta el glóbulo rojo. Transporte de sustancias. Interviene en la coagulación de la sangre. Interviene en la defensa del organismo a través del sistema inmunológico. Es la encargada de mantener el volumen circulante y la presión osmótica, es decir, que la presión sanguínea se mantenga constante en nuestro organismo a través del agua. Dentro de los elementos formes que tenemos en la sangre, los tres elementos formes más conocidos, o sea, los principales, los que se transportan en la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Son elementos formes, células, pueden llamarse de distintas maneras. El más abundante es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo representa alrededor, en promedio, de un 45% de los elementos formes de la sangre. 40-45% de la formación de la sangre, ¿sí? Los glóbulos blancos y las plaquetas son los que se encuentran en menor cantidad. No llegan al 1% cada uno. En condiciones normales estamos hablando. Es decir, que la sangre tiene el color que tiene justamente por la presencia de esos glóbulos rojos que circulan en ella. La sangre tiene órganos asociados, órganos con los que trabaja o los que necesita para poder trabajar. Entre ellos tenemos la médula ósea, fundamental y principal. La médula ósea, que corre por los huesos largos, es fundamental porque es la que da origen, la que produce las diferentes células sanguíneas, tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, como las plaquetas. A su vez, la sangre necesita limpiarse, filtrarse, lavarse de desechos y de otras sustancias. ¿Cómo lo logramos eso? A través del vaso y del hígado. El vaso es el gran filtro que tiene la sangre, principalmente. El vaso, hagan de cuenta que es la filtración, la red por donde pasa la sangre, se limpia, se licúa, se lava y quedan todos los desechos y todo lo que nos sirve dentro del vaso para ser reutilizados por el mecanismo del vaso. El hígado. En el hígado también filtramos sangre. Hacemos una filtración diferente, en realidad hacemos como una detoxificación. Generalmente el hígado lo que hace es filtrar la parte metabólica de la sangre, que está en el plasma, digamos, y lo que hace el hígado es producir las proteínas que va a liberar al torrente circulatorio para que se cumplan algunas funciones como la hemostasia. El ganglio y el timo, los ganglios linfáticos y el timo. Los ganglios linfáticos, durante toda la vida, el timo hasta la adolescencia, son órganos en los cuales una específica, un glóbulo blanco específico, que es el linfocito, se produce o madura, ¿sí? Tenemos linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B principalmente se forman en la médula ósea y se maduran en la circulación. Los linfocitos T durante la infancia y la adolescencia se producen en el timo y se maduran en el ganglio linfático. Permanecen estables durante toda la vida y son siempre madurados y estimulados y producen su trabajo inmunológico a través de los ganglios linfáticos. También necesitamos el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Ni produce, ni nos limpia, ni lo transporta. Son los caminos, son las rutas a través de las cuales la sangre puede llegar a los distintos órganos, a los distintos tejidos, a donde necesita cumplir con sus funciones. Si no estaría el corazón y los vasos sanguíneos, la sangre no tiene cómo transportarse o cómo llegar a esos diferentes lugares. Es decir, que esos órganos asociados, si bien no forman parte del tejido hematológico, del tejido sangre, sí cumplen una función importantísima porque con
Sin ellos podríamos tener graves problemas en el funcionamiento de la sangre, aunque bien como son el vaso y el timo pueden suplirse su función. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Principalmente, transporte, oxígeno y dióxido de carbono a través de los glóbulos rojos, nutrientes, hormonas a través del plasma. Defensa, la defensa o la función inmunológica de la sangre, ¿quiénes la llevan a cabo? Los glóbulos blancos o leucocitos y los anticuerpos o las gamma globulinas. Recuerden que dijimos que había inmunoglobulinas o globulinas que eran transportadas a través del plasma. Bueno, esos anticuerpos son los que cumplen la función inmunológica o de defensa en la sangre. Regulan. ¿Qué regulan la sangre? O la función de regulación de la sangre. Regula la temperatura, ¿sí? Siempre que haya que disminuir o bajar o subir la temperatura corporal, la sangre va a poner en funcionamiento distintos mecanismos para lograr mantener esa temperatura lo más cercana a 37 y lo más estable posible. Se regula el pH a través de la función fosfato del plasma, ¿sí? A través del nutriente, digamos, de iones que circulan en el plasma, el organismo pone en función y desencadena distintos mecanismos para mantener constante el pH de la sangre. Se mantiene el agua. Toda o la gran mayoría del agua que nosotros tenemos, la tenemos dentro de los vasos circulando. Si bien el resto de los órganos son húmedos, la gran cantidad de agua que tiene el organismo está dentro de los vasos sanguíneos. La función de la sangre es mantener constante esa cantidad de agua y a través de los electrolitos dijimos que se medían también, por un lado, la cantidad de agua que circula, el pH también. Y otra de las funciones importantísimas que tiene la sangre es la coagulación. La coagulación es aquella función que tiene la sangre para la cual arregla o soluciona los problemas de heridas en vasos. La sangre circula siempre adentro de los vasos sanguíneos y del corazón. Nunca tiene que salir del vaso sanguíneo de la circulación. Cuando algún vaso sanguíneo se altera, se rompe y comienza el sangrado, la coagulación de la sangre, que está formada o iniciada principalmente por las plaquetas y continúa su proceso a través de distintas proteínas que están en el plasma, que son los factores de coagulación, se ponen en funcionamiento y así se logra disminuir o que la pérdida de sangre sea la menor posible. Vamos a hablar ahora de qué son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los elementos forman las células más comunes o más frecuentes o de mayor cantidad dentro de lo que es la sangre. Son de forma bicóncava, no tienen una forma, no son ni un círculo, ni una pelota, son bicóncavos, ¿sí? Tienen el borde sobrelevado y en el medio como una depresión. Esa forma bicóncava es la que les permite, además de tener una membrana sumamente flexible, le permite adaptarse a los distintos calibres o tamaños de los vasos sanguíneos. Por eso, esa forma bicóncava y esa membrana flexible le permite al glóbulo rojo pasar a través de pequeños capilares, muy pequeños capilares, a pesar de que el tamaño del glóbulo rojo es muy chiquito, sin perder su función y sin romperse. El tamaño del glóbulo rojo va de 7 a 8 micras, tiene una vida media de 120 días, luego pasan al vaso, en donde son redistribuidos, digamos. El glóbulo rojo en el vaso se rompe, la membrana es eliminada, el hierro para la hemoglobina recircula y algunos de los elementos internos del glóbulo rojo o organelas también son retenidas y reestructuradas o recirculan. No tienen núcleo.
¿Por qué no tienen núcleo? Porque son células que desaparecen de la circulación, no tienen que reproducirse. Y el núcleo nos estaría ocupando un importante lugar dentro de ese citoplasma que no nos permitiría tener esa forma bicóncava ni esa capacidad de adaptarse a los tamaños. Por lo cual el núcleo no lo tiene, lo pierde en la última etapa cuando sale de la médula ósea, que son los reticulocitos. Los reticulocitos todavía tienen un pequeño núcleo que luego lo pierden y se transforman en glóbulos rojos maduros o eritrocitos, y ya no tienen ese núcleo y tienen esa vida de aproximadamente 120 días contada. ¿Qué cantidad tenemos en el cuerpo? Tenemos alrededor de 4,5 a 6 millones, dependiendo del hematocrito de la cantidad. Dentro de esa cantidad de 4,5 a 6 millones, estamos en parámetros normales. ¿Cómo está compuesto el glóbulo rojo? Bueno, primero dijimos que había una membrana flexible. Esa membrana flexible, que es una bicapa lipídica, que está en permanente movimiento, ya la vamos a estudiar muy detalladamente cuando iniciemos la etapa de inmunohematología, porque en esa membrana flexible están todas las proteínas que son los antígenos que nos marcan las características inmunológicas o inmunohematológicas del glóbulo rojo indispensables para la transfusión de sangre. Entonces, esa membrana flexible que cubre todo y retiene todo ese citoplasma y hace que ese movimiento permanente de la bicapa cambie de forma, el glóbulo rojo pueda ir por distintos vasos sanguíneos, distintos sinusoides de los diferentes órganos, y así no perder el citoplasma, no romperse. ¿Qué tenemos dentro del citoplasma? Principalmente y fundamentalmente, porque es la que lleva adelante la principal función del glóbulo rojo, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está formada por globina más enlaces con hierro. El hierro es el que cumple la función o el que permite la función de la hemoglobina, que es transportar oxígeno. Por el hierro, tiene ese color rojizo o oxalata que tiene la sangre, justamente por el hierro. Cuando el hierro está muy saturado con oxígeno, como es en la sangre arterial, es un rojo más intenso. Cuando el hierro está menos saturado de oxígeno, como pasa en la sangre venosa, la sangre es más negruzca, tiene un tono más oscuro, un morado más oscuro. La hemoglobina es la principal composición que tiene el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque lleva adelante la principal función, que es transportar el oxígeno y devolver el dióxido de carbono al pulmón. A su vez, en el citoplasma vamos a encontrar granulitos o diferentes enzimas que van a permitir o que van a ayudar a regular otras funciones del glóbulo rojo, como es la del pH. El glóbulo rojo tiene una importante función en la regulación del pH porque tiene una muy importante función o manejo de los fosfatos dentro de la sangre y dentro del organismo. Principales funciones, la principal, absoluta y más importante es el transporte de oxígeno. En respuesta al transporte de oxígeno tenemos el dióxido de carbono, que es lo que se devuelve. Principal función, sumamente importante, indispensable. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el glóbulo rojo que llega a los tejidos, que le entrega el oxígeno, que oxigena esas células, las células de los distintos órganos corren el riesgo de frenar su metabolismo, porque no tienen oxígeno, que es su principal sustrato. Entonces, la sangre es necesaria y es importante para cualquier órgano de nuestro cuerpo. Hay órganos que sufren más la falta de oxígeno que otros. Cerebro, corazón, riñón. Pero en definitiva y a la larga, y en el estudio de las anemias, vamos a ver que cualquier órgano puede tener complicaciones o problemas con la falta de oxígeno.
esa principal función de la sangre, que es llevar oxígeno a los tejidos, está concentrada en una celulita de 7 micras, que es el glóbulo rojo. Se produce en la médula ósea, como dijimos. No hay generalmente otros sitios de producción de glóbulos rojos en condiciones normales. Y en forma natural es estimulada por una hormona que es producida por el riñón, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es la que regula la producción de glóbulos rojos, es decir, estimula a la célula madre. Ustedes saben que en la médula ósea hay células madres, es decir, que hay una célula que se puede transformar en glóbulo rojo, en glóbulo blanco o en plaqueta. La eritropoyetina es la que le comunica a las células madres que se tienen que transformar en glóbulos rojos. Es la que estimula la formación de los glóbulos rojos. Se produce en el riñón, por lo cual, ante una insuficiencia renal, tenemos grandes problemas de anemia porque no tenemos esta hormona o disminuye la producción de esta hormona que es la eritropoyetina en el organismo. Tenemos distintas alteraciones que ya las vamos a ver. Las principales alteraciones son la disminución de los glóbulos rojos, que es la anemia, el aumento excesivo de glóbulos rojos, que es la policitemia, y hay algunas anemias hereditarias que producen alteraciones en la forma del glóbulo rojo, alteraciones en la membrana del glóbulo rojo, son las esferocitosis, drepanocitosis, esquistocitosis, que son anemias con alteraciones de la función o de la forma del glóbulo rojo por función de la membrana del glóbulo rojo, y el glóbulo rojo se rompe antes de tiempo, no tolera los 120 días y terminamos teniendo menor cantidad de glóbulos rojos. Vamos a pasar ahora a otro tipo celular. El otro tipo celular que tenemos son los glóbulos blancos. Glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son por excelencia las células de la defensa del organismo. Nos defienden de infecciones, nos defienden de microorganismos, nos defienden de sustancias extrañas, nos defienden de proteínas grandes, de grandes moléculas que nos pueden producir alergias, ¿sí? En condiciones normales, si nuestro organismo está bien y no tiene ninguna complicación, circulan por la sangre aproximadamente el 1%, representa el 1%, perdón, del total de las células que hay en la sangre, los leucocitos. También se producen en la médula ósea y la célula pluripotencial se puede transformar en un glóbulo blanco, y algunos, como dijimos, que son los linfocitos y los monocitos, pueden producirse o madurar en ganglios linfáticos, vaso o timo. Son los órganos blancos accesorios. Dentro de los glóbulos blancos tenemos diferentes tipos. Unos se llaman, o se los conoce como granulocitos, y otros como agranulocitos. Esto principalmente no tiene nada que ver con su función ni con su origen, sino que estas se basan, los granulocitos son aquellos que cuando uno los ve al microscopio se le observan pequeños gránulos en su citoplasma. Y los agranulocitos son aquellos que no tienen la presencia de esos gránulos en el citoplasma. Esos gránulos en los citoplasmas son enzimas que actúan atacando a las bacterias, a las otras células o a lo que se necesite. Dentro de los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos representan el mayor porcentaje de glóbulos blancos. Del total de los glóbulos blancos que tenemos, aproximadamente entre un 50 y un 60% son neutrófilos. ¿Qué hacen esos neutrófilos? Son la primera línea de defensa que tenemos. Atacan bacterias y hongos, fagocitan.
restos celulares, fagocitan bacterias. Entonces, siempre que tengamos un aumento de glóbulos blancos y veamos un aumento en el porcentaje de neutrófilos, tenemos que primeramente sospechar de una infección bacteriana. Los eosinófilos. Los eosinófilos representan ya máximo un 4% de los glóbulos blancos que tiene el organismo. Actúan principalmente combatiendo parásitos y en algunas reacciones alérgicas. Participan también de algunas reacciones alérgicas sencillas, ¿sí? Las reacciones alérgicas primarias. Los eosinófilos, los parásitos generalmente están muy relacionados con la aparición de reacciones alérgicas en nuestro organismo, por eso a veces pican, porque el parásito produce histamina o antihistamínicos o alguna sustancia que produce esas reacciones alérgicas. Los eosinófilos combaten específicamente eso. Los basófilos son granulocitos que representan menos del 1% del total, hay muy poquitos basófilos circulando. También se relacionan con reacciones alérgicas, pero ya las más complejas, las más elevadas, las más graves, que generalmente intervienen también células, y es muy frecuente que aparezcan en enfermedades crónicas. Los pacientes con enfermedades crónicas como el lupus eritematoso o algún otro tipo de estas enfermedades crónicas también suelen tener aumento de los basófilos. Y de allí pasamos a aquellos que se llaman agranulocitos, que son así porque no hay gránulos visibles en el citoplasma, de los cuales tenemos dos grandes grupos. Los linfocitos. En los linfocitos vamos a tener tres tipos de linfocitos. Los linfocitos son células de defensa compleja que intervienen por lo general en procesos de respuesta inmunológica con memoria inmunológica. Representan el 20 al 40% de los glóbulos blancos, tienen una inmunidad más específica, reconocen al antígeno, fabrican el anticuerpo, guardan la fórmula en su memoria y actúan sobre el germen. Y después tenemos los monocitos que representan el 2 y el 8% del total de los glóbulos blancos. Los monocitos son células que circulan en la sangre como un Pac-Man. A donde ven algo que no funciona lo van ingiriendo. Y tienen la capacidad de migrar de la sangre, de salir del torrente circulatorio para llegar a distintos órganos. Cuando llegan a distintos órganos se terminan transformando en macrófagos, que son esos mismos Pac-Man, pero comiéndose todo lo que hay alrededor de alguna lesión o de algún germen o de alguna infección. Los monocitos son los que producen, o los principales encargados de que aparezca lo que nosotros conocemos como inflamación en algunos lugares, en algunas zonas. Esas zonas donde aparecen como pequeños tumores por la inflamación, por el edema y el dolor, generalmente es consecuencia del desarrollo de los macrófagos, o sea, esos monocitos que salieron de la sangre para ir a comerse toda la infección o todo lo que no servía en los tejidos periféricos. Los valores normales de los leucocitos son de 4.000 a 10.000 en el recuento de la sangre. Siempre que estén por encima de 10.000 hablamos de leucocitosis. Generalmente son secundarias infecciones, inflamaciones, y en casos excesivos con números por encima de los 50.000 glóbulos blancos, vamos a tener que sospechar de leucemias o enfermedades oncológicas de la sangre. Leucopenia. La leucopenia también es la disminución. Todo lo que es peña es disminución. Entonces, la leucopenia es la disminución del número de glóbulos blancos por debajo de 4.000. Generalmente, las enfermedades virales producen cierto grado de leucopenia. La quimioterapia, las alteraciones primarias de la médula ósea, son todos
en todas patologías que pueden producir leucopenia. Entonces, por debajo de 4.000 leucopenia, por encima de 10.000 leucocitosis. ¿Cuál es la principal función de los glóbulos blancos? En general, de todos ellos. Todos actúan contra las infecciones, producen defensa contra diferentes infecciones. Cada uno tiene su bichito. Los neutrófilos sobre las bacterias, los eosinófilos sobre los parásitos, los basófilos sobre algunos parásitos también y algunos hongos, los linfocitos sobre los virus principalmente, los monocitos sobre las bacterias, parásitos también. Activan la respuesta inmune, también cada uno a su manera. Ya vamos a ver en la próxima clase lo que es inmunología y vamos a ver que son los linfocitos los encargados de presentarse al antígeno hablamos de todo lo que es ajeno, buscarlo, reconocerlo, estudiarlo, fabricar un anticuerpo específico, una vacuna natural específica, nuestro propio organismo fabrica ese anticuerpo, lo libera, pero a su vez el linfocito tiene la capacidad de guardarse la información para que cuando vuelva a aparecer el mismo virus, lo vaya a atacar directamente sin necesidad de reiniciar todo ese proceso de reconocimiento. A su vez, a través de los basófilos y de los monocitos que se transforman, de los monocitos y de los macrófagos, que se transforman en los monocitos, nos ayudan a liberar células dañadas o muertas a través del vaso, justamente. Los monocitos, los macrófagos terminan en el vaso donde dejan o liberan todo el desecho que estuvieron comiendo en los tejidos o en la circulación. Y también participan de la inflamación y de la alergia. Son los que nos alertan cuando algo está inflamado o hay algún tipo de alergia. Son los que nos alertan con la aparición del calor, del rubor, del dolor. Pasamos entonces ahora a las plaquetas. Plaquetas que también se las conoce como trombocitos. No son células. Las que circulan en la sangre son fragmentos celulares, pedazos de células que se han roto. El megacariocito es el último gran eslabón que la médula empieza a través de la célula madre a produce un megacariocito. El megacariocito es una célula bastante grande, con varios núcleos que al entrar en la sangre periférica rápidamente se fracciona en fragmentos. ¿Por qué se fracciona? Y obviamente no tiene núcleo, tiene una vida media muy corta, de 10 a 12 días. Se fraccionan esos fragmentos que empiezan a aparecer estos que ustedes ven como prolongaciones, ¿sí? Que aparecen en esos fragmentos. Esas prolongaciones son las que le permiten a la plaqueta, por un lado, moverse y por otro lado, adherirse a las heridas. ¿Sí? A través de esas plaquetas, hagan de cuenta que es un pulpo que tiene brazos y se adhiere a la zona de las heridas y se va adhiriendo entre sí para formar lo que se conoce como tapón plaquetario. Entonces, participa en la trombosis, en la formación de coágulos, pero también tiene efectos inflamatorios e inmunológicos, porque tiene determinadas, determinados gránulos que contienen sustancias mediadoras de la inflamación y a su vez tiene gránulos que tienen la capacidad inmunológica de activar un proceso inmunológico que es el sistema del complemento. Por lo cual, la principal función plaquetaria es la coagulación de la sangre. Pero tiene dos funciones también muy importantes a través de los diferentes gránulos que contiene en su interior, con sustancias que son mediadoras de la inflamación y activadoras del complemento o del sistema inmunológico, ¿sí?
Dentro de los mediadores de la inflamación tiene muchos. Tiene serotonina, tiene tromboxanos, tiene hidrolasas, tiene otros gránulos que contienen sustancias específicas de la coagulación, como son las moléculas para la agregación plaquetaria, el fibrinógeno, el activador de la función plaquetaria, el tromboxano A2, el factor 4 plaquetario. Es decir, que tiene toda una serie de gránulos, mucho contenido en gránulos, que la hacen cumplir varias funciones, si bien la más conocida y la más importante es la función de coagulación. También tenemos, las plaquetas son muy chiquititas, son muy difíciles de ver en los prótesis periféricos, porque miden 2 a 4 micrones, no tienen núcleo. Se pueden ver esos gránulos, se pueden ver como gránulos alfa y gránulos densos, que son diferentes colores, se los puede ver cuando uno agranda bien el microscopio los diferentes granulocitos, y en condiciones normales tenemos entre 150 y 450.000 plaquetas circulando. ¿Cuáles son los principales trastornos que tienen las plaquetas? Las trombocitopenias, dijimos que peña es todo lo que baja, entonces trombocitopenia es la disminución del número de plaquetas, la trombocitosis por encima de 450, 500.000 plaquetas, estamos hablando de trombocitosis. En las trombocitopenias tenemos riesgo de sangrado, en las trombocitopenias, sí. En las trombocitosis tenemos riesgo de trombos o de coágulos, porque se inicia en forma espontánea, se puede iniciar una agregación plaquetaria, y podemos tener plaquetas normales pero que no funcionan. Se llaman disfunciones plaquetarias, tenemos número normal de plaquetas, las vemos y las observamos como plaquetas normales, pero no funcionan correctamente. Y su principal, generalmente, síntoma suele ser también el sangrado. Con respecto, bueno, dijimos que las plaquetas participaban principalmente de la hemostasia o coagulación. La hemostasia o coagulación tiene como función detener una hemorragia. Nosotros dijimos que la sangre circula por los vasos sanguíneos en forma tranquila, pausada y alegre, pero cada vez que hay una rotura, lesión o injuria en un vaso sanguíneo, la sangre se va a extravasar y va a salir del vaso sanguíneo, y eso no está bien. Entonces el organismo tiene una medida, un método, una forma de curar, de sanar ese vaso sanguíneo para prevenir que esa hemorragia sea importante o sea severa. Tenemos 3 grandes pasos en la hemorragia, en la hemostasia. La primera, o 3 grandes etapas. La primera etapa se llama hemostasia primaria. Es inmediata, es automática y es la que aparece apenas nosotros nos lesionamos. Yo me corto el dedo y lo primero que aparece es la hemostasia primaria. ¿Cómo se logra? Primero, vasoconstricción. El organismo trata de cerrar ese vaso para que la pérdida sea menor, ¿sí? Es una respuesta primaria. Vasoconstraigo y de esa manera la circulación disminuye. ¿Qué es lo primero que van a ir? Las plaquetas se van a ir todas para donde está. Van a empezar todas las que están cerca de donde yo me corte, van a migrar hacia la zona donde está la lesión. Entonces aparece el primer paso, que es el tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario justamente se forma a través de esas pseudópodos que tienen las plaquetas que se van imbrincando entre sí, van a ir tratando de juntar las partes o vasos de la herida. Ese tapón plaquetario es sumamente importante porque es el que nos da origen o que da la señal para que inicie la hemostasia secundaria, pero es un tapón muy friable, muy poco fuerte, por lo cual es importante que se forme rápidamente y que rápidamente le avise
a través del factor de von Willebrand, que deja en libertad la plaqueta, a la hemostasia secundaria, que tiene que iniciar su trabajo. La hemostasia secundaria es lo que se conoce como vías de la coagulación. En esas vías de la coagulación, vamos a ir a otra etapa o cascada de la coagulación, tenemos dos grandes formas de que se activen esas cascadas de coagulación. No es que actúa una o actúa la otra. Por lo general, siempre las dos vías, la extrínseca y la intrínseca, ambas vías están en funcionamiento cuando se activa la cascada de coagulación. ¿Cómo se activa la cascada de coagulación? A través del factor tisular. El factor tisular es lo que se pone es el colágeno que se pone de manifiesto, no, perdón, colágeno, sino la enzima que se pone de manifiesto, el mensajero que se pone de manifiesto cuando empieza a formarse el tapón plaquetario. Es el activador. A su vez, el colágeno que se deja al descubierto en un vaso que está alterado, roto o herido, es el que le va a avisar a la vía intrínseca. Ambas terminan y confluyen en la vía final común. Es decir, ambas actúan mancomunadamente para que se forme el coágulo. La vía extrínseca es muy corta, a través de un factor que es el factor 7, por diferentes enzimas, siempre con la participación de calcio. Es sumamente importante el calcio para activar los diferentes factores de la coagulación. Se forma el factor 7 activado. Ese factor 7 activado se lo llama complejo 7, va a ir directamente a activar el factor 10 para iniciar la vía final común. La vía intrínseca es un poco más larga, por lo cual la activación de la vía intrínseca y la formación, el llegar a la vía final común es un poco más lento, pero la formación es mucho más estable. Por eso es importante que trabajen ambas vías juntas. ¿Qué pasa cuando el colágeno, o en el caso de donde sea in vitro, el vidrio o el plástico de los tubos, pues se ponen en contacto con la sangre? Le avisan a los factores de coagulación que tienen que actuar. ¿Cuál es el primer factor que actúa en este caso? El factor número 12. El factor número 12 se activa ante la presencia de estos mensajeros y corre a activar el factor número 11. ¿Sí? El factor número 11 corre rápidamente a activar el factor número 9. Y ese factor número 9 es el que va a llegar al factor 10 y lo va a activar. El factor 10 activado va a actuar sobre una sustancia que se llama protrombina y va a formar una sustancia activa que es la trombina. La trombina es la que va a actuar sobre el fibrinógeno, que es el final de la coagulación. El fibrinógeno se va a degradar, se va a abrir y va a formar fibrina. La fibrina es un compuesto estable, duro, imbrincado, todo como una red, que va a terminar produciendo ese tapón de fibrina, ese último paso, que es el que nos va a producir el taponaje, que es lo que nos va a producir la costra sobre la piel, que es el que nos va a producir el cierre del vaso sanguíneo. Sobre ese factor fibrina van a actuar un factor que es el factor 13. El factor 13 va a estabilizar, va a endurecer y va a formar mejor ese coágulo o tapón de fibrina. Pero ¿qué pasa con esta cascada de coagulación? Esta cascada de coagulación es la típica, el típico ejemplo de que hablábamos en la clase pasada de la retroalimentación positiva o del feedback positivo. El factor, la fibrina va a ir estimulando más al factor tisular y más a las sustancias de las vías intrínsecas para ir produciendo más factor 7. El factor 7 activado sigue activando al 10 y todo este complejo 8 que se forma con el factor 12, 11 y 9 y el factor 8 con el calcio que van a terminar activando más aún al factor 10. Entonces,
todos estos factores se van a ir estimulando cada vez más para que la cascada de la coagulación siga. Y yo voy a tener cada vez más fibrina y voy a terminar teniendo un choclo de fibrina adentro de un vaso sanguíneo que tampoco quiero porque estoy suspendiendo o disminuyendo la capacidad de circulación. Ahí aparece la tercera etapa o el tercer componente de la coagulación normal, que es la fibrinolisis. La fibrinolisis actúa con un componente que se llama plasminógeno. El plasminógeno, por presencia de los dímeros de la fibrina o la aparición de la fibrina, se forma plasmina, y esa plasmina es la que va a terminar de remodelar ese coágulo y le va a decir a la cascada de la coagulación: señores, hasta acá llegamos. No vamos a seguir formando coagulación, vamos a limpiar toda la zona, vamos a dejar que esa fibrina se termine de formar, se termine de condensar y vamos a seguir con nuestro trabajo normal o nuestra circulación normal y habitual. Entonces, nuestro sistema de coagulación o nuestro sistema de hemostasia tiene una tercera etapa que es un contralor, que es el que hace lo inverso. Obviamente que dentro de un sistema homeostático, los tres componentes están en equilibrio. No hay ninguno que esté por encima del otro y de esa manera se mantiene circulando la sangre en nuestro organismo. Vamos a ver ahora ya cuáles son las principales patologías de la sangre. Vamos a empezar por las patologías del glóbulo rojo. Vamos a ver primero la más común, la más frecuente, la habitual y la que por lo general más relación tenemos en los servicios de hemoterapia. Es la anemia. Para entender la anemia, nosotros vamos a definir. La anemia es la disminución de la hemoglobina en la sangre. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empieza a ser anemia? La hemoglobina normal en la sangre tiene un parámetro límite que es de 12. Ay, perdón, quiero ver, permiso, que no se escucha. Ay, no. Quería ver que no se me estuviera apagando la grabación. Porque me ha pasado el otro día. Tenemos la anemia. Entonces, la anemia, dijimos, la disminución de la hemoglobina. La hemoglobina normal, tomemos como base 12. En los hombres es más alta, en las mujeres puede ir un poquito más abajo, pero 12 es la hemoglobina media normal. Entre 10 y 12, una persona tiene que estar evaluada, estudiada para ver, no estamos todavía en un cuadro de anemia, pero tenemos que controlarla y evaluarla. Por debajo de 10, ya estamos en un cuadro de anemia. Siempre que la hemoglobina esté por debajo de 10, tenemos una anemia. No nos interesa a nosotros qué cantidad de glóbulos rojos tenemos. ¿Por qué no nos interesa? Porque los glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos dependen del tamaño que tenga ese glóbulo rojo. Y como van a ver, las anemias pueden ser con glóbulos rojos pequeños, grandes o normales. ¿Cuál es el volumen normal de un glóbulo rojo en sangre? Entre 80 y 100 micrones. Ese es el valor normal del glóbulo rojo. Entonces, las anemias pueden ser microcíticas, macrocíticas o normocíticas, siguiendo justamente las características de este tamaño de glóbulos rojos. Las anemias microcíticas por la disminución del tamaño del glóbulo rojo. La más frecuente y la más común es la anemia por falta de hierro. También tengamos en cuenta que el déficit de hierro es la principal causa de anemia en nuestro país. Es la anemia más frecuente, la anemia por falta de hierro.
y es la característica o el ejemplo básico de la anemia microcítica. Dentro de las anemias macrocíticas, glóbulos rojos grandes, con un tamaño mayor así en micrones, son muy frecuentes en las anemias producidas por déficit de vitamina B12 o folato. Son glóbulos rojos que están inmaduros, porque no tienen la vitamina B12 o el folato para terminar su proceso de maduración y por eso son glóbulos rojos grandes. Otra de las causas otro de los tipos de anemia son las anemias conocidas como normocíticas. Normocíticas son las anemias que a pesar que tenemos una hemoglobina de 7, de 8, tenemos un glóbulo rojo de tamaño normal. Es la anemia conocida de las enfermedades crónicas. Hay enfermedades autoinmunitarias cuyo síndrome tiene anemia dentro de sus síntomas, pero la más frecuente, la más común y la más conocida de las anemias normocíticas es la anemia por insuficiencia renal. Es decir, el glóbulo rojo es normal, tiene características normales, la médula ósea está normal, pero no producimos glóbulos rojos porque no tenemos eritropoyetina que le avisa a la célula madre que tiene que transformarse en glóbulos rojos. Entonces, es la anemia más frecuente de las normocíticas. Entonces, sabemos que las anemias, hemoglobina por debajo de 10, puede ser con un glóbulo rojo chiquito, de mala calidad, es la más frecuente la anemia ferropénica, un glóbulo rojo muy grande, que también tiene mala calidad o mala función, que se produce por falta de vitamina B12 y ácido fólico más frecuentemente, y las anemias por enfermedades crónicas. Las normocíticas, la más frecuente, la insuficiencia renal crónica. Tenemos un tipo de anemia normocítica también muy común y frecuente que las vamos a ver mucho nosotros en los centros de hemoterapia, que es la anemia aguda. Las anemias que se producen luego de hemorragias severas por pérdidas de sangre importantes, ya sea porque sangró una hemorroide, porque una hemorragia posparto, una gran cantidad de sangre perdida en poco tiempo que no llegamos a reactivar todo el sistema para reiniciarla. Vamos a tener entonces acá una anemia aguda. La anemia aguda es normocítica. No le falta nada, se perdió, se fue en poco tiempo la cantidad de sangre que teníamos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que tenemos de las anemias? Fatiga, cansancio, es muy común. ¿Por qué? Porque no tenemos oxígeno. No llega oxígeno a los tejidos, entonces los tejidos están para abajo. A su vez hay que tener en cuenta que el hierro también participa del metabolismo del músculo, por lo cual los pacientes con déficit de hierro es muy frecuente que manifiesten como dolores musculares. Esa sensación del cansancio muscular excesivo, que no pueden, como si hubieran estado haciendo ejercicio durante mucho tiempo, caminado mucho tiempo, les duele las piernas de esta manera. Palidez. La palidez de la piel, la palidez de la mucosa es característico de la anemia. No tenemos el rojito circulando. El rojito que circula y que nos da color a las venitas y a nosotros está bajo, no está o está con mala calidad. Vértigos, mareos. ¿Por qué? El cerebro es uno de los órganos que más sufre la falta de oxígeno. La falta de oxígeno cerebral nos puede producir vértigo, mareo, cefalea, síntomas de anemia. Palpitaciones. El corazón, que es nuestra bomba, el que nos ayuda a circular, empieza a aumentar la cantidad de contracciones por minuto para tratar de mandar mayor cantidad de sangre más rápido al resto del organismo. Por eso nos duele el pecho o se produce el aumento de la cantidad de contracciones que hace el corazón.
la sensación que no podemos respirar, también es un síntoma de la anemia. Y en algunos casos, según el tipo de anemia, podemos ponernos amarillos, podemos tomar color ictérico en la piel, ponernos amarillos. ¿Cómo lo vamos a corregir esto? Cada uno tiene su corrección específica, el nutriente que falta. Hierro, ácido fólico, vitamina B12, eritropoyetina para los pacientes con hemorragia, con insuficiencia renal. Medicación específica para aquellos que tienen problemas en la médula ósea, que nos fabrican, que tienen anemias aplásicas o displasias medulares. Pero cuando la anemia es grave, cuando la falta de oxígeno pone en riesgo las funciones vitales de los órganos del organismo, tenemos que recurrir a la transfusión de sangre, que es la que nos va a entregar glóbulo rojo en condiciones y aptos para ser utilizados en el momento. Vamos a ver cuáles son las alteraciones de la coagulación. Dentro de las alteraciones de la coagulación, tenemos alteraciones en calidad, en falta de algunos factores, pero tenemos que conocer cuáles son las pruebas o por qué, cómo estudiamos nosotros esa falta o esa alteración de la coagulación. Si bien acá hay varias pruebas de la coagulación que están marcadas, por ejemplo, tiempo de sangrado, tiempo de coagulación, son muy inespecíficos, son dependientes de quien los realiza, por eso no se utilizan actualmente. Sí, el recuento de plaquetas. Siempre que estudiemos coagulación, tenemos que ver cómo están las plaquetas. Principal punto de partida de la coagulación. Tenemos que ver cómo está el tiempo de protrombina. Ese tiempo de protrombina que se mide en un porcentaje que siempre tiene que ser mayor a 60, que nos mide la vía intrínseca de la coagulación. ¿Sí? Nos mide principalmente la presencia de factor 7. También tenemos que ver el tiempo de tromboplastina parcial activado o KPTT, que lo normal, según el laboratorio, es entre 30 y 40 segundos aproximadamente. Dosar el fibrinógeno. El fibrinógeno es un principal componente de la coagulación porque es el que nos termina y nos forma ese coágulo definitivo sin el cual no podemos terminar de cerrar un vaso. Y el dímero D es una sustancia que nos mide cuáles son esos productos que degrada el plasminógeno en plasmina, que si está muy elevado o muy alterado, también nos indica que la fibrinólisis está actuando de más. Entonces el organismo quiere formar el coágulo, pero la fibrinólisis no le permite. Entonces, ¿qué es lo que principalmente necesitamos conocer? Recuento de plaquetas de 150 a 450.000, tiempo de protrombina mayor a 60%, KPTT, según el laboratorio, 25 a 45 son los rangos máximos. Generalmente los laboratorios están entre los 27, 28, 30 hasta los 40. Fibrinógeno de 200 a 400 miligramos y el dímero D menor a 500 nanogramos. Esos son los parámetros básicos que nosotros, ante la necesidad de que nos pidan alguna transfusión para corregir la coagulación, nos van a estar enumerando. ¿Cómo corregimos la coagulación nosotros con transfusiones? Con el uso de plasma fresco congelado, crioprecipitados o concentrado de plaquetas. Tenemos 3 hemocomponentes diferentes que nos ayudan o sirven para solucionar los problemas graves de coagulación y aportar factores para que la coagulación mejore y esa persona deje de sangrar.
Los principales trastornos de la coagulación tenemos, con respecto a lo que es sangrado, acá tenemos los que son de sangrado, los que sangran, los que se manifiestan a través del sangrado. Hereditarios o adquiridos. Hereditarios, los más comunes son las hemofilias A y B, en la cual faltan factores de coagulación. En la hemofilia A falta el factor 8, en la hemofilia B falta el factor 9, y en la enfermedad de von Willebrand, lo que no tenemos es la proteína de von Willebrand, que es la que ayuda a hacer la adhesión plaquetaria, que ese gránulo se adhiera y que llame y active los sistemas de coagulación. Generalmente, todas estas enfermedades, las hemofilias y la enfermedad de von Willebrand, que son las más comunes, se manifiestan por diferentes tipos de sangrado. Pacientes que sangran fácilmente, que hacen hematomas o sangrado, hematomas así espontáneos, hacen hemorragias intraarticulares o hematomas musculares, hacen sangrado cutáneo, mucoso en los ojos, en la mucosa yugal. Cada hemofilia tiene su tipo específico de sangrado, pero básicamente todas se manifiestan por sangrados importantes. Y cuando se manifiestan, los sangrados son graves, grandes, graves. Actualmente tenemos concentrados específicos para tratar estas enfermedades. Tenemos concentrado de factor 8, tenemos concentrado de factor 9, tenemos medicamentos específicos como la desmopresina para el von Willebrand, como el ácido aminocaproico para la hemofilia, pero siempre tenemos que saber que el plasma fresco congelado, los crioprecipitados nos van a servir para tratar en emergencia estas alteraciones o en el caso de que no tengamos. Y otra de las cosas, las plaquetas, nos sirven para la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué nos sirven? No porque tengamos disminución de plaquetas, sino porque tenemos plaquetas que no funcionan como corresponden y tenemos que aportarle plaquetas que sí estén funcionando. Dentro de los factores o de los trastornos adquiridos, de los sangrados que se producen por trastornos adquiridos, tenemos el déficit de vitamina K, que es muy poco frecuente que haya un déficit de vitamina K, pero sí podemos tener una enfermedad hepática severa, que sabemos que la mayoría de los factores de coagulación se producen en el hígado. Al tener una insuficiencia hepática vamos a tener déficit o falta de determinados factores de la coagulación y eso va a producir sangrados o hemorragias porque no podemos seguir con las vías de la coagulación. El uso de los anticoagulantes. Tenemos dos tipos de anticoagulantes. Anticoagulantes vía oral y anticoagulantes inyectables. Los anticoagulantes vía oral son los acetocomarol, warfarina, que son muy usados para el tratamiento de trombosis, para la prevención de embolias en algunas arritmias. Vamos a enchufar la compu. En este caso hay diferentes tipos de hemorragia y tendencia a la aparición de hematomas. Siempre se corrige, uno trata de incorporar la vitamina K, pero en estos casos el plasma fresco congelado es importantísimo para el tratamiento. Dentro de los trastornos de la coagulación tenemos una serie de trastornos llamados trombofilia. Las trombofilias, al revés de lo que dice la hemofilia, es una alteración cuyo riesgo es la producción de trombos, la superproducción de trombos. En estos casos, si hay una predisposición genética, generalmente genética, muy pocos casos de adquirida, ¿cuáles son los más comunes? Si bien todas se las encuadra como trombofilia, la más común son los déficits de antitrombina 3, de factor 5 de Leiden, de proteína COS, y la aparición de anticuerpos antifosfolipídicos, que son muy frecuentes y muy comunes en el lupus.
Generalmente estos pacientes debutan con la formación de coágulos y son grandes consumidores de los anticoagulantes orales para su tratamiento o de heparinas de bajo peso molecular en forma permanente. Y eso nos puede desencadenar un trastorno de coagulación de sangrado. Vamos a los trastornos de los glóbulos blancos. Trastornos de los glóbulos blancos nosotros en sí no los tratamos en forma directa porque nosotros no transfundimos por lo general, salvo raras excepciones, se pueden hacer transfusiones de leucocitos en determinados casos muy específicos y muy cuidados. Dentro de los trastornos de los glóbulos blancos tenemos aumento de los glóbulos blancos, trastornos cuantitativos o de la cantidad. Ya dijimos que era la leucocitosis. Puede ser neutrofilia, que son infecciones bacterianas, generalmente linfocitosis, infecciones virales, eosinofilia, las alergias y los parasitosis, monocitosis, muy frecuente en enfermedades autoinmunitarias, basofilias, muy relacionadas a enfermedades medulares, enfermedades mieloproliferativas o leucemias, y las leucopenias es la disminución de los glóbulos blancos, que está también generalmente puede estar relacionada a una infección o a trastornos medulares como pueden ser leucemias o linfomas. Los trastornos cualitativos, hay alteraciones de los glóbulos blancos raros, pero que se pueden producir, que se manifiestan por alteraciones o en la defensa o en el comportamiento ante la infección. Son trastornos de los glóbulos blancos en la quimiotaxis. Quimiotaxis es la migración o el andar o el leer señales y recurrir al sitio de infección que tienen los glóbulos blancos. Alteraciones en la fagocitosis, no pueden fagocitar o fagocitan y no reconocen si es propio o ajeno. Y trastornos en la adhesión a vasos sanguíneos y tejidos por parte de los leucocitos. Dentro de los trastornos clonales o alteraciones de la formación de la médula en la médula ósea tenemos las leucemias, que es el cáncer o la proliferación anormal y maligna de los glóbulos blancos, que pueden ser mieloides o linfoides, agudas o crónicas. Linfomas, los linfomas es la alteración o la formación de clones malignos o oncológicos de linfocitos. Y alteraciones de los síndromes mieloproliferativos, en los cuales lo que tenemos acá es un trastorno de la formación. ¿Producimos de más o producimos de menos? No son alteraciones oncológicas, pero sí alteraciones de más o de menos en la relación, en la función de la producción. Trabajamos mucho nosotros con los trastornos tipo leucemias, porque esa proliferación maligna de leucocitos siempre se ve relacionada a distintos grados de anemia y de trombocitopenia. Y tenemos otros trastornos un poco más específicos y raros de los glóbulos rojos, que son las talasemias y las policitemias. Las talasemias son una enfermedad hereditaria que altera la síntesis de la hemoglobina y produce anemia. ¿Por qué? Porque esa hemoglobina hace que el glóbulo rojo se rompa antes de lo habitual. Puede ser una talasemia alfa o puede ser una talasemia beta. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Los mismos que solemos tener en cualquier anemia: fatiga, palidez, pero como son alteraciones hereditarias que los bebés empiezan a sufrir muy de niños, podemos tener alteraciones de los crecimientos y por los problemas de expansión medular hacer fracturas espontáneas de los huesos, ¿sí? Son pacientes que requieren un alto índice de transfusiones. No hay una forma específica de mejorar o alterar la síntesis de la hemoglobina y que salga una hemoglobina normal. Así que es muy complejo el tratamiento. La única forma de curarlo es con un trasplante de médula ósea, pero son pacientes con un alto número de transfusiones. Y las policitemias que habíamos hablado, que era el aumento anormal o diferente de los glóbulos rojos.
La policitemia primaria, que es también genética congénita a través del el gen JAK, es la policitemia vera. Se la considera una enfermedad mieloproliferativa donde solamente estamos formando glóbulos rojos. Son pacientes que suelen tener hematocritos de 50, 60 para arriba. Y las secundarias son aquellas que se producen por causas secundarias, como pueden ser el tabaco, las EPOC, es decir, se producen en forma secundaria para equilibrar algún otro trastorno. Clínicamente lo vamos a ver como que el paciente al revés o a diferencia de las anemias, el paciente está rubicundo, tanto en la cara como en la planta de las manos, puede sufrir cefaleas y mareos, y puede tener mayor riesgo a trombosis. ¿Por qué? Porque se lentece la circulación, la sangre está más espesa. Entonces, tienen hematocrito alto, tienen riesgo trombótico, y en ese caso, en hemoterapia también le damos una solución, que es, la sangría terapéutica. La sangría terapéutica es un procedimiento que se hace dentro de la hemoterapia, en la cual sacamos o extraemos una determinada cantidad de sangre y a partir de allí le vamos a dar le vamos a dar solución fisiológica o dextrosa para mejorar la función y para mejorar la circulación principalmente. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos que saber o conocer respecto a la sangre, a cómo se forma, a cómo trabajamos, a qué pasa dentro de la sangre, para poder después entender por qué vamos a utilizar determinadas terapéuticas cuando ya lleguemos básicamente a lo que son los usos terapéuticos de los hemocomponentes en sí. En la próxima clase vamos a estar en contacto con un tema sumamente importante en la práctica diaria de la hemoterapia, que es la inmunología. La inmunología la tenemos que conocer, que saber y que estudiar a fondo. ¿Por qué? Porque todas nuestras pruebas pretransfusionales y nuestras pruebas hematológicas para determinar los distintos antígenos de la sangre se basan en la inmunología. Por lo cual tenemos que saberla, conocerla e interpretarla como es. Así que terminamos acá nuestra clase de hoy, referida específicamente a qué es sangre, y nos encontramos ya el próximo lunes. Hola, Caro. Nos encontramos ya el próximo lunes con inmunología para sentar las bases para que después podamos entender la inmunohematología. Espero que ya voy a hablar con la gente del instituto para que el lunes 8 es feriado nuevamente, así que yo voy a tratar de hablar con la gente del instituto para que me habilite otra clase durante la semana, ya sea martes, miércoles, jueves, para que no nos quedemos tan colgados con estas clases tan separadas con los feriados. Así vamos a poder tener nuestra próxima clase la semana que viene de inmunología y no quedar tan atrasados. Bueno, chicas, Jessica y Caro, que están conectadas, las saludo, las despido, que tengan una buena jornada y una buena semana. Y bueno, para todos queda grabada la clase, ya voy a estar subiendo también el PowerPoint para que vayan viéndolo y puedan ir estudiando. Bueno, gracias. Chao. Nos vemos, chicas, hasta la próxima semana. Chao, igual.